Lección 1. Estructura atómica y radiación electromagnética. Orientado para la formación de directores de instalaciones de radiodiagnóstico. Todos sabemos que una parte de la naturaleza está compuesta por materia. La materia viva, a su vez, está compuesta por moléculas. Las moléculas son agrupaciones de átomos. Átomos cuya estructura bien conocemos. En el centro tenemos el núcleo, formado por protones y neutrones, y alrededor del núcleo tenemos electrones. La materia inerte también está compuesta por átomos, que ordenaremos y clasificaremos en grupos que llamaremos elementos químicos. Elementos químicos, elementos simples o sencillamente elementos, aparecen en la composición de las demás sustancias llamadas compuestos o combinaciones químicas, pero no pueden considerarse constituidas por otras sustancias más sencillas que mantengan sus propiedades. Por ejemplo, el agua es un compuesto químico que está constituido por hidrógeno y oxígeno, que son elementos simples. Toda la materia está constituida por individualidades, llamadas átomos, que conservan su identidad en las reacciones químicas. Los átomos de cada elemento son iguales entre sí, pero distintos de los de otros elementos de los que difieren al menos en el peso. Las sustancias compuestas o compuestos químicos se forman por la combinación de los átomos de sus constituyentes, según proporciones sencillas y definidas, formando moléculas. Cada elemento químico o especie atómica se designa con un nombre y un símbolo químico. Por ejemplo, hidrógeno con una H, helio He, carbono C, oxígeno O, azufre S, etc. Una molécula es el menor constituyente de una sustancia que conserva las propiedades químicas de la misma. Las moléculas de los elementos simples o elementos químicos están constituidas por átomos de la misma especie, mientras que las moléculas de las sustancias compuestas están constituidas por átomos de especies diferentes. Todas las moléculas de una misma sustancia compuesta o combinación química son iguales entre sí. Así, todas las moléculas del agua, H2O, están constituidas por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno unidos de la misma forma. Sus propiedades físicas y químicas suelen ser muy diferentes de las de los elementos que la componen. Por ejemplo, las propiedades del agua son muy distintas de las del hidrógeno y de las del oxígeno. Vamos a describir los constituyentes del átomo. Hablaremos de sus componentes, de la relación entre ellos y de su distribución dentro del átomo. El átomo, que ocuparía en el espacio volumen equivalente al de una esfera de radio 10 elevado a menos 10 metros, es decir, de radio 1 Armstrong, volumen tan pequeño que es imposible verlo incluso con microscopio, está compuesto por un núcleo y por una corteza. El núcleo, con un radio de unos 10 elevado a menos 14 metros, contiene prácticamente toda la masa del átomo y se encuentra formado por protones, cuya carga eléctrica es positiva, y por neutrones, sin carga eléctrica, de manera que el núcleo tiene una carga eléctrica positiva. Los protones y los neutrones tienen un volumen que ocuparía el espacio de una esfera cuyo radio sería 10 elevado a menos 15 metros. El vocablo nucleones lo utilizamos para designar cualquiera de estas dos partículas. Por otro lado, la corteza está formada por un cierto número de electrones, con un radio de 10 elevado a menos 18 metros cada electrón, cuya carga total es igual y de signo contrario a la del núcleo, por lo que la materia se presenta como eléctricamente neutra por norma general. De manera esquemática, tenemos un núcleo, tenemos una corteza, el núcleo compuesto por neutrones y protones con carga eléctrica positiva y la corteza compuesta por electrones que tienen carga eléctrica negativa. Además, tanto protones como neutrones están compuestos por quark. El neutrón estaría compuesto por 3 quarks
DDU y el protón estaría compuesto por otros 3 quarks UUD. La fuerza nuclear débil es la responsable de la desintegración radiactiva, y la fuerza nuclear fuerte sería la que conserva la unión del núcleo, manteniendo unidos neutrones y protones y venciendo la repulsión electromagnética entre los protones. Si nos fijamos en las dimensiones, el núcleo tendría un radio 10.000 veces más pequeño que el radio del átomo. Los protones tendrían un radio 100.000 veces más pequeño que el radio del átomo. Y los quarks o los electrones tendrían radios del orden de 100 millones de veces más pequeños que el radio del átomo. La relación entre estas dimensiones nos hace pensar que el átomo se encuentra casi vacío y que la mayor parte de su masa se encuentra en el núcleo. Conocida su masa y su radio, podemos calcular la densidad nuclear, que resulta ser del orden de 10 a la 14 gramos por centímetro cúbico, valor enorme e inconcebible en la macrofísica. El núcleo sería como un guisante en el espacio que ocuparía un campo de fútbol. Para hacernos mejor idea sobre los volúmenes ocupados, supongamos que un nucleón fuera una moneda. En ese caso, la corteza estaría ocupando un espacio equivalente al de una ciudad, y el tamaño del electrón sería equivalente al tamaño de un ácaro, del orden de 10 micrómetros. Esta sería la foto de nuestro átomo, donde podemos ver más claramente que la mayor parte del espacio que ocupa el átomo es vacío. Los electrones de la corteza poseen una energía definida dependiendo del estado en el que se encuentren. Una forma de representar los diferentes estados es mediante órbitas circulares que los electrones describirían alrededor del núcleo a modo de sistema solar. Los estados de menor energía corresponden con aquellos en los que la distancia promedio de los electrones al núcleo es menor, y en este esquema vendrían representados por las órbitas más cercanas al núcleo. Los estados energéticos se agrupan en capas que se designan con las letras K, L, M, N, O, P y Q, en orden de menor a mayor distancia promedio al núcleo. A cada estado le corresponde un nivel energético que aumenta a medida que nos separamos del núcleo y, por tanto, una energía de ligadura determinada para los electrones situados en ella. La energía de ligadura se definiría como la energía necesaria para arrancar un electrón de esa capa. Los electrones más cercanos al núcleo tendrían energías menores que los electrones más alejados del núcleo. Y por lo tanto, los electrones más cercanos al núcleo tendrían una energía de ligadura superior a los electrones que están más alejados de él. En realidad, los niveles energéticos no se representan con órbitas, sino con orbitales, que se definen como volúmenes del espacio alrededor del núcleo en los cuales tenemos una probabilidad más alta de encontrar el electrón. De este modo, la forma de los orbitales de la capa K sería una esfera con una corteza de cierto grosor y el resto hueco. La capa L tendría la forma de una manzana hueca y la capa M tendría esta forma tan especial. Estas formas representan los volúmenes del espacio en los cuales hay mayor probabilidad de encontrar a los electrones. Definimos el nivel de energía cero, la que poseen los electrones libres y que no están ligados al núcleo. Por lo tanto, la energía de los electrones ligados al núcleo va a ser siempre negativa. Más negativa cuanto más cerca del núcleo estén. Por lo tanto, representan niveles de energía menores. La energía de ligadura del electrón o energía de enlace se define como la energía mínima que hay que suministrar a un electrón para separarlo de la capa correspondiente. Esta energía depende de la capa en que se encuentra el electrón y del elemento químico de que se trate. Los electrones que se encuentran en las capas más cercanas al núcleo tienen una energía de ligadura mayor que aquellos que se encuentran en las capas más alejadas. Estas energías tienen valores característicos para cada elemento. Los electrones ocupan normalmente las capas más cercanas al núcleo. En esta situación, el átomo se encuentra en su estado fundamental
o de mínima energía, que es la situación más estable y a la que la naturaleza siempre tiende. El número de protones de un átomo se denomina número atómico Z y es característico del elemento en cuestión. Los átomos normalmente se encuentran en estado eléctrico neutro, es decir, con el mismo número de electrones en la periferia que de protones en el núcleo. Todos los átomos que tengan el mismo número atómico Z tienen las mismas propiedades químicas. Los números atómicos de los elementos existentes en la naturaleza comprenden todos los números enteros desde Z igual a 1 para el hidrógeno hasta Z igual a 92 para el uranio. A estos hay que añadir los elementos artificiales generados por el hombre, como el plutonio, el americio, etc. Por todos es conocida ya la tabla periódica de los elementos, que es una clasificación ordenada de los elementos químicos en función del número de protones del núcleo. Un núcleo queda caracterizado por el llamado número atómico Z, que es igual al número de protones como ya hemos indicado anteriormente, y el número másico A, igual al número de nucleones, es decir, protones más neutrones. El número de neutrones lo designaremos por el número N. Z determina las propiedades químicas del átomo correspondiente. A los diferentes núcleos atómicos que existen se les llaman nucleidos y se les designa mediante el siguiente símbolo: XZA, siendo X el símbolo del elemento químico correspondiente, A el número másico y Z el número atómico, donde A es igual a Z más N, siendo N el número de neutrones. Llamaremos isótopos a átomos de un mismo elemento, es decir, igual número Z, pero con distinto número N, es decir, diferente número de neutrones en el núcleo. Los isótopos de un mismo elemento poseen las mismas propiedades químicas. El hidrógeno puede tener tres isótopos diferentes: hidrógeno 1, hidrógeno 2, llamado deuterio, e hidrógeno 3, conocido como tritio. Cuando un átomo recibe un aporte de energía, puede pasar a un estado excitado, en el que uno o varios de los electrones habrán pasado a ocupar niveles energéticos superiores. Cuando la energía suministrada es suficiente, es posible separar del átomo a uno o varios electrones. Cuando a un átomo se le ha privado de un electrón, se dice que está ionizado. La energía necesaria para arrancar un electrón atómico se denomina energía o potencial de ionización. He aquí nuestro átomo en estado fundamental. El electrón ocupa el orbital más cercano al núcleo, es decir, el estado de mínima energía. Si le aportamos una energía inferior a la de ionización, el electrón pasará a ocupar un nivel de energía superior y ocupará uno de los orbitales más alejados del núcleo. Decimos entonces que el átomo está excitado, ya que está ocupando un nivel de energía superior al fundamental. Como el átomo siempre tiende al estado de mínima energía, instantáneamente se desexcitará emitiendo un fotón. Si el aporte de energía es aún superior, podría pasar al electrón a ocupar las capas aún más exteriores. El fotón emitido tendrá una energía igual a la diferencia de energía entre las capas. El funcionamiento de manera esquemática se muestra aquí. Nuestro átomo en estado fundamental recibe un aporte de energía en forma de fotón. Esta energía es absorbida por el electrón, haciendo que éste pase a una órbita superior, de modo que el átomo queda excitado y con un nivel de energía superior al fundamental. Instantáneamente, el átomo se desexcita emitiendo un fotón, recuperando así su estado fundamental o de mínima energía. Si la energía aportada al átomo es superior, podría dar lugar a la ionización del átomo, dando como resultado un átomo ionizado con carga eléctrica positiva y un electrón libre con carga eléctrica negativa. A los fotones y a las partículas capaces de ionizar cualquier átomo las denominamos con el nombre de radiaciones ionizantes. Cuando la radiación ionizante interacciona con la molécula de agua, va a dar lugar a rotura de enlaces y a reacciones que crearán
agua ionizada con carga positiva, agua oxigenada o radicales libres. Los radicales libres, a su vez, pueden hacer daño en otras moléculas rompiendo otros enlaces. En la tabla siguiente se muestran la masa y la carga de los protones, de los neutrones y de los electrones. Podemos ver que la masa del protón y la del neutrón son muy parecidas y aproximadamente son como 1800 veces la masa del electrón. La carga eléctrica del protón es positiva y numéricamente igual a la carga del electrón, pero la carga del electrón es negativa. Finalmente, la carga eléctrica del neutrón es cero. Cuando trabajamos con radiaciones ionizantes, la energía la cuantificamos en electronvoltios. Un electronvoltio es 1,602 por 10 a la menos 19 julios. Y solemos utilizar sus múltiplos, como el kiloelectronvoltio, 10 elevado a 3, megaelectronvoltio, 10 elevado a 6, gigaelectronvoltio, 10 elevado a 9. La masa la expresamos en unidades de masa atómica. Una unidad de masa atómica es igual a 1,66 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Así, la masa del protón es 1,0073 UMA, la masa del neutrón 1,0086 UMA y la masa del electrón 5,49 por 10 elevado a menos 4 UMA. UMA sería la abreviatura de unidad de masa atómica. Por todos es conocida la equivalencia entre masa y energía, a través de la ya famosa ecuación de Albert Einstein, E igual a mc², donde m es la masa de la partícula y c es la velocidad de la luz en el vacío, aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Materia y energía son caras de la misma moneda. En la naturaleza, además de materia, también tenemos ondas. Por un lado estarían las ondas mecánicas y por otro las ondas electromagnéticas. En física, una onda consiste en la propagación de una perturbación de alguna propiedad en un medio. Nosotros nos vamos a centrar en las ondas electromagnéticas. La radiación electromagnética es una modalidad de propagación de energía sin el soporte de un medio material. Esta puede considerarse como una doble onda, formada por dos campos, uno eléctrico, al que llamamos E, y otro magnético, al que llamamos B. Estos dos campos se encuentran en fase y sus planos de propagación son perpendiculares. La radiación electromagnética sería energía pura y la representamos en física mediante lo que llamamos fotones, partículas sin masa pero con energía. Se caracterizan por su frecuencia o también por su longitud de onda. La frecuencia la representamos con la letra nu y la longitud de onda con la letra lambda. Nu en ciclos por segundo y lambda en metros. Estas dos magnitudes son inversamente proporcionales, de manera que su producto es igual a la velocidad de la luz en el vacío. La energía de la radiación electromagnética es igual a h por nu, o lo que es lo mismo, h por c partido por lambda, donde h es la constante de Planck. Los fotones de baja energía tendrán longitudes de onda más grandes, mientras que los fotones de alta energía tendrán longitudes de onda más pequeña y por lo tanto frecuencias más altas. Al representar el espectro de la radiación electromagnética, empezando por la parte inferior con longitudes de onda más grandes y por lo tanto frecuencias más bajas, la menor energía del espectro correspondería a las ondas de radio. Después vendrían las microondas. A continuación los infrarrojos, la luz visible, la luz ultravioleta, los rayos X y en la parte más alta del espectro encontramos los rayos gamma. Cuando las ondas electromagnéticas interaccionan con la materia, intercambian su energía en pequeñísimos paquetes, llamados fotones o cuantos de radiación. El fotón puede considerarse como un corpúsculo de energía sin soporte material. Esta energía es múltiplo de la frecuencia de la onda electromagnética asociada y viene dada por la ecuación E igual a h nu igual a h por c partido por lambda. Finalmente, hagamos un viaje al interior del átomo.
Este vídeo ha sido obtenido de una colección publicada por Salvat llamada El mundo de la ciencia Quo, concretamente del CD número 5 titulado La célula y el átomo. Esto es un diamante. Es un cristal purísimo, constituido solamente por átomos de carbono. Es el material más duro de la naturaleza y se forma cuando el carbono se somete a presiones elevadas como las que existen en el interior de la Tierra. El diamante en bruto se corta y se talla, así se obtiene un brillante. El microscopio de efecto túnel permite ver los átomos de la superficie del cristal. Entre un átomo y otro hay una zona de menor densidad de carga eléctrica. Desde aquí entramos en el interior del cristal. Estamos viajando a través del retículo cristalino. Esta estructura geométrica ordenada que estamos viendo es la que le da al diamante su excepcional dureza. Los átomos de carbono están en continuo movimiento en las tres direcciones del espacio. Estas vibraciones son debidas a la agitación térmica que caracteriza a la materia. Esto es un átomo de carbono. No es perfectamente esférico, sino que tiene zonas, denominadas orbitales, en las que es más fácil encontrar los 4 electrones más externos. Hemos atravesado el orbital más externo y estamos llegando al más interno. Aquí hay 2 electrones. En su continuo movimiento, los 2 electrones determinan una esfera de carga eléctrica perfectamente definida. Atravesamos el orbital más interno del átomo de carbono. El pequeño punto coloreado que se ve a lo lejos es el núcleo. Esto es el núcleo del átomo de carbono. Tiene 6 protones con carga positiva y 6 partículas neutras, los neutrones, que junto con los protones constituyen la masa del núcleo. Protones y neutrones no están en reposo, sino que se mueven constantemente como si estuvieran en el interior de un fluido. Los 6 protones y los 6 neutrones parece que estén en contacto debido a la existencia de fuerzas nucleares fuertes de atracción que son muy intensas. Entramos en un protón. Está compuesto por 3 partículas, los quark, que están unidos por el mismo tipo de fuerza nuclear que mantiene unidos a los protones y los neutrones. Esta fuerza, la interacción fuerte, es responsable de la existencia del núcleo y, por tanto, de que sea como es la materia que conocemos. Sin la interacción fuerte, los protones se repelerían debido a su carga eléctrica positiva. También el neutrón está formado por 3 quarks. Son del mismo tipo que los del protón, pero tienen un orden distinto. Estamos finalizando nuestro viaje. Hasta ahora no se conoce nada más elemental que los quarks. Después de esta clase, quizá muchos estéis pensando igual que el caracol. Sin embargo, yo espero seguir manteniendo vuestra atención en la siguiente clase. Gracias por la atención prestada.